Para el 2022, nuestra responsabilidad es avanzar, ensancharnos, madurar y dar fruto, glorificar a Dios en todo. Crezcamos en la salvación. En el Ministerio Cielos Abiertos, el 2022 es el año del crecimiento. Conociendo el Ministerio Cielos Abiertos. Deseamos que todos sean acompañados en el proceso de conocer a Dios y descubrir el propósito que Él tiene con cada uno. Para lograrlo, hemos desarrollado un proyecto del que deseamos usted haga parte. Son los Grupos Vida. ¿Qué son los Grupos Vida? Son reuniones de personas que semana a semana comparten actividades y disfrutan de la amistad, conociéndose entre sí, fundamentados en la verdad. Haz parte de uno y disfruta junto a nosotros la bendición de ser una familia unida por el amor de Jesucristo. Nuestra misión. Bajo la dirección del Espíritu Santo, ejercer un pastoreo bíblico para consolidar procesos estableciendo el reino de Dios. Visión. Alcanzar las generaciones por medio de la esperanza del Evangelio, transformándolas y equipándolas para llevar juntos la vida de Cristo al mundo. Valores MCA. Los valores nos conectan con Dios, con nosotros mismos y con la comunidad. Honra a Dios, integridad, dignidad, unidad, pasión, excelencia y servicio. Conozcamos los frentes de trabajo en los que pueden servir según sus dones y talentos, organizados en 5 ejes que cubren la integridad del creyente en las diferentes etapas de la vida. Eje de extensión, eje pentecostal, eje educación, eje generacional, eje ministerial. El cuidado y servicio fluye a través de las pastorales. Pastoral de altar y adoración. Encargado de la preparación de los cultos, cubre servidores, danza, alabanza y ornato. Pastoral al adulto mayor. Afirma la honra y valor, pues en ellos hay buen fruto, sabiduría y vigor. La vejez es una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Pastoral juvenil. Pastoreo y formación de jóvenes que tienen la convicción de la salvación en Cristo. Pastoral al hombre. Lograr varones íntegros, influyentes y fieles, capacitados para cumplir su propósito en Dios, actuando con valentía. Pastoral de familias. Dedicado a la restauración y formación de hogares que temen al Señor y el propósito es lograr familias saludables de puertas para adentro. Pastoral de educación. Encargados de la formación de la Iglesia en la sana doctrina a través del Centro de Entrenamiento Bíblico. Pastoral a la niñez. A través del pastoreo bíblico a la población infantil, los niños y prejuveniles son instruidos en la sana doctrina. Es un trabajo conjunto con los padres de familia. Pastoral pentecostal. Encargados de dar el conocimiento y atraer la presencia del Espíritu Santo a la Iglesia. Pastoral de extensión. Promueve el crecimiento y la expansión de la Iglesia en Colombia por medio del ministerio carcelario y la apertura de nuevas iglesias. Padres espirituales, con el cuidado a las personas recién llegadas a la Iglesia, logran una labor de consolidación. Pastoral social. Es un agente transformador, ejerce una obra social dentro de la Iglesia y en la comunidad general. Pastoral de mujeres. Afianza la dignidad, libertad e integridad de las mujeres dentro y fuera de la Iglesia. ¿Dónde pueden encontrarnos? Bogotá, Ciudad Jardín, Avenida Caracas, número 1520 Sur. Colegio Instituto Académico Betel. Noroccidente, Suba. Suroriente, Ciudad Bolívar. Cundinamarca, Caqueza. Chocó, Unión Panamericana, Tadó. Eje Cafetero, Belalcázar, Dos Quebradas, Mistrató, Pereira, Risaralda, San José de Caldas, Santa Rosa, Viterbo. El Ministerio Cielos Abiertos hace parte del Concilio de las Asambleas de Dios. Si quieres conocer más de nuestro ministerio, visítanos en la web somosmca.org o síguenos en redes como SomosMCA. Escúchanos en feactiva.com. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu presencia en medio nuestro, la oportunidad de celebrar en esta Semana Mayor tu obra redentora por toda la humanidad.
Gracias, Señor, por bendecirnos y disponemos nuestro corazón para recibir el consejo de tu palabra. Te pedimos que nos hables y nos edifiques, Señor, a quienes estamos aquí en el templo, a quienes están a través de las redes sociales, Señor, donde quiera que un dispositivo se haya encendido para participar de esta celebración, que allí esté tu gloria para bendecir y sustentar de manera sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si quedó algún niño aquí porque ya habían salido algunos. Si es así, pueden salir en este momento a su clase. Los despedimos con un aplauso especial. Gracias a la pastoral a la niñez por el trabajo extraordinario que se desarrolla para el pastoreo de los niños, la pastoral a la niñez. Hemos celebrado una Semana Santa importante, día jueves y viernes. ¿Quiénes estuvieron días jueves y viernes? Levanten la mano, recibiendo la buena palabra de Dios. La iglesia no puede perder el sentido de momentos como estos. Y no podemos ser tan folclóricos diciendo que nosotros todos los días igual con el Señor. No, días para honrar, para agradecer y para compartir las buenas nuevas también en el corazón de tantas personas que lo necesitan. Tuvimos la bendición de contar con los misioneros Ambrosio y Jessica, con una muy buena palabra el día jueves de la copa que el Señor compartió, y nos hablaron de la copa de la redención, la copa de la amistad y la copa de la esperanza. Y el día viernes tuvimos una linda enseñanza también sobre personajes importantes en medio de esta celebración: Barrabás, Simón de Cirene, el ladrón de la derecha, Tomás y Pablo también. Una palabra muy bíblica, de mucha bendición. Confieso que el día jueves, mientras la palabra se predicaba, lloré, fui ministrado por el Señor, y también tuvimos la oportunidad de orar por las vidas. Así que siempre dándole el sentido a este tiempo especial. Y bueno, estamos en el mes de expansión y hemos visto ya 3 videos. El primero, Asamblea de Dios a nivel mundial. Número 2, Asamblea de Dios en Colombia. Y número 3, este video del Ministerio Cielos Abiertos, que pertenecemos a las Asambleas de Dios, cómo el Señor nos lleva también a desarrollar la labor para que estemos allí haciendo este énfasis. Me decía mi esposa, ahora en Anserma también haciendo la labor. Que Dios nos ayude a extender el reino a las generaciones, y usted forma parte también de esta visión. Esto no se trata solo de mí, mi bienestar, mis milagros y lo que yo deseo. Se trata de hacer la voluntad de Dios, entender los tiempos y cuál es la misión de la iglesia. Recordemos su mandato, nuestra misión. Amén. Ya hemos orado, vamos a recibir la palabra del Señor. Y estaba meditando que todos los que estamos aquí tenemos días malos. Hemos tenido días malos en la vida, donde si de nosotros dependiera, los quitaríamos, los borraríamos. No quisiéramos que esos días malos hubieran existido, sea por una enfermedad, un luto, una pérdida, quizás un pecado, una mala noticia, tantas cosas que han generado días malos, días difíciles. Y también en la vida hemos tenido algunos días normales de silencio y hemos tenido también días buenos. No sé si un paseo, el nacimiento de un hijo, nuestra propia conversión, pero esa es la vida. La vida está compuesta por días malos y también tiene días de silencio y otras veces tiene días de mucha alegría. Esa es la vida y debemos interpretarla de la manera correcta. De hecho, en el pasaje que leyeron los pastores Alex y Jenny, encontramos aquí que se abordaron 3 días. Y no voy a leer otra vez todo el pasaje. Estamos centrados en Mateo capítulo 27, los versículos 57 hasta el capítulo 28, el versículo 10. Recordemos que la Biblia no fue escrita por capítulos, era un solo documento. Entonces lo podemos leer seguido
Y aquí encontramos una riqueza de 3 días importantes. Por ejemplo, el versículo 57 del capítulo 27 de Mateo dice: cuando llegó la noche. Y nos está hablando de un día, permítame decirlo, humanamente un día malo, un día difícil. Cuando llegó la noche, y dice que José de Arimatea, un hombre rico, un hombre adinerado, que se convirtió en discípulo de Jesús, y oramos por los empresarios para que lleguen a los pies de Cristo y que Dios levante empresarios en medio de la iglesia. Alguien que diga amén a eso. José de Arimatea se preocupa por bajar el cuerpo de Jesús. Tiene un lienzo nuevo, un sepulcro sin estrenar, y es el que da sepultura precisamente al cuerpo de Jesús. Ese es un día. En el versículo 62, usted va a encontrar algo importante donde dice al día siguiente. Y ya se está refiriendo al día de reposo, un día particular. Y en esta enseñanza pretendo poderle dar algo de sentido, encontrar en la palabra qué pasó en ese día precisamente de reposo. El día siguiente, cuando toda esta inquietud, los judíos están según la ley en el día de reposo, no podían hacer trabajo, no podían hacer muchas cosas. Pero ¿qué había en el corazón después de un día tan relevante como el día anterior? Y cuando leemos el capítulo 28, versículo 1, nótese cómo comienza este capítulo: pasado el día de reposo. Entonces ya nos dejan el primer día de la semana. Es un día interesante, cómo comienza el corazón de toda la humanidad de aquel entonces, qué pasaban los discípulos en las mujeres y cómo también terminan este día. 3 días importantes, y en esta enseñanza que he titulado Ha resucitado, porque hoy celebramos que Jesucristo ha resucitado. Alguien que diga amén a eso. Él ha resucitado. Entonces vamos a considerar esos 3 días que fueron trascendentes en el reino espiritual. ¿Cómo lo vivieron sus discípulos? ¿Cómo lo vivió el mundo de aquel entonces? Y cómo nos confirma en nuestra victoria que tenemos en el Señor Jesús. Quisiera que usted y yo viviéramos esos 3 días, los pudiésemos degustar de alguna manera. No puedo narrar todo porque tiene mucho contenido, pero dejar un sabor en cada uno de ellos. Y le he puesto un nombre a cada uno de estos días. El primer día que vamos a estudiar, que se refiere al viernes, lo he llamado el día de la furia. El día de la furia, porque es el día en el que el infierno descargó su furia contra el Hijo de Dios. Recordemos que Satanás ya a través de un plan malévolo había contaminado al primer Adán en el huerto del Edén. Dolorosamente lo llevó al pecado con Eva. Se abrió la puerta a la maldad, se abrió la puerta a la muerte. Dicen los entendidos, aunque no se puede calcular con exactitud, pero algunos se atreven a decir que entre el primer y el segundo Adán pudo haber entre 4,000 y 5,000 años. 5,000 años de muerte, 5,000 años de incertidumbre. Y ahora, cuando el Hijo de Dios ha venido a la tierra para redimir la humanidad, y el mismo maligno lo percibe, traza todo un plan para acabar con el segundo Adán. Y es ahí donde, comenzando su ministerio, después de 40 días de ayuno, viene el primer ataque que tiene que ver con la tentación. Trajo una tentación sobre su identidad, probando las motivaciones, y no lo pudo derrocar ahí. En el Getsemaní hay una lucha también, donde él siente que su alma está triste hasta la muerte. Su sudor es como grandes gotas de sangre. Científicamente es el nivel de presión máximo que un ser humano puede experimentar hasta que sus poros se abren y brota sangre. Y ahora en la cruz del Calvario, Satanás estaba plenamente seguro que descargando toda su furia a través de los soldados, a través de las multitudes,
estaría acabando con el Hijo de Dios. Es un día de furia. Es un día de furia también donde el imperio consideraba que estaba haciendo lo mejor. Ya habían acabado con otras personas que se habían autonombrado Mesías. Recordemos, por ejemplo, lo que dice Hechos. Si usted quiere anotar textos bíblicos y mirar lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 5, versículo 36. Dice que se había levantado un Teudas y que tenía 400 seguidores. Y que mataron a Teudas y también a sus 400 seguidores. Habían arrasado con él. El versículo 37 de ese mismo capítulo dice que se levantó Judas Galileo, y el relato bíblico dice que hubo 2000 personas con él. Acabaron con Judas y acabaron también con sus seguidores. ¿Sabía usted que el Imperio Romano mantenía preparadas 2000 cruces vacías para los insurrectos? Los tenían en un lugar como un asunto de amenaza. Por si cualquiera se le ocurre levantarse contra el imperio, ya sabe cuál es su destino. Se dice que por el patio de Pilato habían pasado 18 Mesías. A todos los habían matado y con todos habían acabado. Así que consideraban a Jesús como otro Mesías con el que tenían que acabar. Y ahora sí comprendemos por qué los discípulos pagaban también escondederos a peso. Porque acababan con el Mesías y acababan con sus seguidores. Los sacerdotes en ese día de la furia consideraban que estaban cumpliendo la ley. Sin darse cuenta lo estaban haciendo. Llenos de su orgullo religioso, estaban ahí quitando del camino lo que consideraban que era su estorbo, lo que les se había convertido en la arena de sus sandalias, porque no era condescendiente con las enseñanzas erradas, porque habían anexado 165 leyes. Realmente los fariseos, los escribas, no vivían la ley de Moisés. La manipulaban, la manoseaban, pero eran sus intereses que habían creado los que estaban defendiendo. Se habían conformado servir más a sus intereses que a la misma palabra del Señor. En ese día de la furia, los discípulos, conmovidos y confundidos, estaban huyendo para no correr la misma suerte del Maestro. Las mujeres que valientemente se atrevieron a estar frente a la cruz de Jesús, cerca al Maestro, también estaban confusas, con dolor, con indignación por lo que estaba pasando. Y por supuesto que en ese día de la furia está también Jesús entregando su vida por toda la humanidad. No lo mató el Imperio Romano, no lo mataron los sacerdotes, tampoco los soldados. A Jesús nadie lo mató. Jesús entregó su vida para darnos vida y vida en abundancia. Lo hizo para redimirnos de todo pecado. Él mismo, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. ¿Cómo podríamos nosotros dar la aplicación a este día de la furia? ¿Sabe que este día de la furia suele aparecer en nuestras vidas también? Le dije que son los días que quisiéramos borrar de nuestra memoria, pero que no podemos. Forman parte de la historia. Para algunos generan traumas, recuerdos ingratos. Yo no quiero pasar por ese lugar. No me hable esa persona, no me recuerde ese momento. Porque hay dolor, porque hay angustia. Porque ese día de la furia es donde la prueba toca toda nuestra vida. Es el día donde se experimentan los mismos ataques del infierno. No sé si usted los ha experimentado, pero el maligno ataca, arrecia para acabar con los hijos de Dios. Es el día donde la burla maligna pretende avergonzar nuestra fe. En el día de la furia, Asaf escribe el Salmo 73. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿De qué te ha valido creer?
No que Dios es grande, no que Dios es bueno. No que Dios salva, no que Dios sana. No que Dios los guarda, no que Dios los cuida. Y más cuando alguna situación toca a nuestra misma familia, a los que nosotros amamos. ¿En dónde quedaron las oraciones? En el día de la furia es donde el humanismo y el ateísmo nos quieren decir que nuestra fe ha muerto. A través de filosofías, de creencias. En estos días estábamos viendo con mi esposa, curiosamente, un documental. Y su propósito era desvirtuar el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo. Qué pobres sus argumentos, pero qué pobres. Y cómo a través de la alta crítica, aquella tendencia que se llama el demolicionismo, que tiene como propósito desvirtuar los milagros que están en la Biblia del Señor, quieren decir que eso fueron efectos científicos, que eso pasó porque el clima, porque una persona, otra, etcétera. Y no quieren dar el crédito al poder, a la gracia y a la misericordia del Señor, a la sobrenaturalidad de Dios. Alguna vez un maestro queriendo avergonzar, y eso era parte del documental que nosotros veíamos, avergonzando a un estudiante cristiano, le dijo: eso no hubo ningún milagro. ¿Cuál milagro? Si es que en algunas épocas de sequía es tan fuerte que el mar baja y cualquiera puede pasar a pie. Eso no fue un milagro que Dios abrió las aguas. Y el estudiante reaccionó, guiado por el Señor, le dijo: bueno, si el milagro no fue que pasaron en seco, el milagro fue que en ese charquito se ahogaron los egipcios. Pero que hubo milagro, hubo milagro. Denle un aplauso al Señor. Dios es fiel. El día de la furia, días difíciles, días de dolor, días de lágrimas, días de indignación, donde Satanás se quiere levantar y decir que ha derrotado al pueblo de Dios. Pero hay un segundo día, y lo llamo el día del silencio. Y es ese día de reposo. Imaginémonos cómo lo viven. ¿Qué pasa desde los diferentes escenarios el día de reposo? En el imperio corrían las noticias de lo acontecido. No podían callar. No había muerto cualquier persona. El que estaba revolucionando el mundo, el que había enfrentado las castas sacerdotales, el que había sacudido al mismo imperio. Y si nada más ayer vimos tanto movimiento por la muerte y también por el entierro de Freddy Rincón, imaginémonos este momento. Los del Imperio Romano no estaban sujetos a las leyes judías, por consiguiente seguían cumpliendo sus labores. Tal vez registraban los últimos acontecimientos en Jerusalén. Un Mesías más que murió. No sé cuáles eran los periódicos de la época, los noticieros de la época, cómo corrían las noticias, pero ahí estaba el imperio haciendo su labor. La casta sacerdotal consideraba que había logrado callar a otro impostor, pero ¿sabe? No podían olvidar las palabras que Jesús dijo que resucitaría al tercer día. Por ello fueron ante Pilato los sacerdotes para que enviara soldados y aseguraran la tumba. Él dijo que iba a resucitar. ¿Qué tal que vengan sus seguidores y roben el cuerpo? Y el daño va a ser peor. Y sin darse cuenta, los fariseos, pretendiendo defender la ley, ellos mismos la estaban violentando al ir de un lugar para otro, porque según ellos no podían caminar cierta distancia. Pero ellos estaban sabiendo que vivían por conveniencias y no por principios. Los discípulos y las mujeres sumidos en el dolor y la confusión. Yo no sé si usted recuerda esa noche después del día de la furia. Puede que el día de la furia no sea solo un día literal, un mes, un año, pero son noches sin dormir. Recuerdo cuando murió mi padre, cuando murió mi hermano. Esa noche no duerme uno.
Esa noche uno está haciendo remembranza, está meditando, está con el impacto en sus emociones. Hay una confusión. ¿Por qué sucedieron las cosas? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a enfrentar este desafío? Y ahí estaban los discípulos. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Quién es el primero que se va a atrever a salir del escondite? ¿Cuándo vendrán? ¿Cuándo nos van a tomar presos? ¿Será que ha valido la pena poner nuestra fe en el Maestro? ¿Hicimos bien? ¿Hicimos mal? ¿Qué pasará con nosotros en el día del silencio? Pero en ese día de silencio, la obra maligna estaba siendo sacudida por el poder del Hijo de Dios. Qué interesante, cuando uno lee los 4 evangelios, nos dan algunos indicios de los acontecimientos históricos. ¿Qué pasó cada día? ¿Cuáles fueron los momentos, las escenas que acompañaron cada uno de los días? Pero es el Espíritu Santo el que más adelante le revela al apóstol Pablo y también al apóstol Pedro qué estaba sucediendo en el reino espiritual. Y quisiera que me acompañara a mirar algunos textos bíblicos que no podemos dejar de un lado, porque ellos nos dicen qué pasó en este día de reposo también. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, los versículos del 13 al 15. Mire lo que dice la palabra del Señor y quiero que usted le preste atención. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Reino natural, el imperio, los sacerdotes, los discípulos, las mujeres, la sociedad. Lo que no sabían era qué estaba pasando en el reino espiritual. Todavía no el infierno porque no está estrenado. Pero en ese segundo cielo, donde está Satanás y los ángeles caídos, en ese mundo de oscuridad, ahora es donde dice la palabra que ahí estaba Cristo para quitar el poder de la muerte, para despojar a los principados y a las potestades, y allí los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que estaba anulando el acta de nuestros decretos que nos era contraria y estaba despojando a los principados y a las potestades. Mire cómo lo aclara Primera de Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Eso dice que en ese día de reposo predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, fue el momento en el que aquellas huestes de maldad que se habían ufanado de tener el control, que se habían ufanado de llevar a la humanidad a la perdición. Y nótese que está refiriendo aún a la época de Noé, donde mucha humanidad fue condenada por no creer en la predicación de Noé,
al edificar el arca. Ahora Cristo está allí para predicar a esos espíritus, para reprender, para quitarles toda autoridad, todo derecho que tenían sobre la humanidad, para quitarle el poder a Satanás, para vencer la muerte eterna que más de 4000 años había entrado a la humanidad por la desobediencia del primer Adán. Mire lo que estaba pasando allí. Y lo sigue afirmando Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Mire lo que dice la palabra. Y lo estoy tocando por encima, por premura del tiempo, pero nos queda la enseñanza. Mire lo que dice Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mire cómo lo está confirmando. Y cuando uno ve este texto, hay algunas interpretaciones que vale la pena tener en cuenta. Porque dice que descendió, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Dice que había bajado a las partes más profundas. Y una interpretación interesante es que Cristo llevó al cielo a aquellos que en el Antiguo Testamento murieron en la fe del Mesías. Recordemos que hasta ese momento se hablaba precisamente del Hades. Los judíos ya estaban hablando del seno de Abraham, el lugar de los muertos. Pero nótese que nosotros ya no vamos al Hades. Un creyente tampoco va al seno de Abraham. ¿Qué pasa cuando un creyente parte? Va a la presencia de Dios. Y aunque todavía no está en la plenitud de la vida eterna, nótese que ya va a un lugar de descanso, a la presencia de Dios. Es lo que posiblemente sucedió ahí, donde personas como los héroes de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, José, David, el profeta Elías y tantos héroes más de la fe son llevados a la presencia de Dios. Y como una afirmación de eso, recordemos que el Señor hizo una propuesta, una oferta que Él no podía echar por tierra. Recordarán ustedes que le dijo al ladrón de la derecha: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo que el Señor dice, Dios lo cumple. Es decir, que también lo llevó a su presencia. No podemos creer lo que dice la Biblia tergiversada de los TJ, ¿no? De los testigos de Jehová que corrieron la puntuación para que el texto diga: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? No se sabe. El texto es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué aplicaciones podemos ver en este día de silencio? Es donde la vida se llena de preguntas sin respuestas. ¿Ha experimentado usted el silencio de Dios? Tenemos tiempos en los que estamos clamando por algo y nos parece que Dios no responde. Levante la mano si le ha pasado. ¿Nos ha pasado? ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios no responde? Si yo le clamo, estoy presentando esto delante de Dios, pero hay un silencio. Es donde el cielo calla, donde quizás el dolor se resiste a desaparecer. Un día de silencio, una semana de silencio, un mes de silencio, un año de silencio. No sé
si una década de silencio? Pero qué interesante es que en ese día de silencio para nosotros es donde, sin darnos cuenta, en el reino de los cielos está sucediendo lo más grande a favor de los hijos de Dios. Dígame a eso. Nunca interprete el silencio de Dios como indiferencia. Nunca lo interprete como olvido de Dios. Nunca lo interprete como que Dios hace acepción de personas. Jamás. Así como todos hemos experimentado el día de la furia, también todos hemos experimentado el día del silencio. Y uno ora, y uno clama. Pero recordemos que esto tiene coherencia con lo mismo que vivió Daniel cuando clamó por 21 días y viene la visitación de Dios a través del arcángel y dice: Daniel, no temas, porque aunque hoy es el día 21, quiero decirte algo. Desde el primer día que dispusiste tu corazón para escuchar, para clamar, a causa de tus palabras yo he venido. Aunque parece que el silencio es interpretado por algunos como indiferencia y olvido de Dios, el Señor sí que escucha nuestra oración en el día del silencio. El Señor sí que valora esa fe fiel. El Señor sí que considera el corazón que se humilla de día y de noche delante de su presencia. Y quiero decirle que ninguna de las oraciones que usted ha hecho con todo su corazón, aunque le parezca que es el día de la furia, aunque le parezca que es el día silencio, ninguna oración es echada por tierra. Todas suben delante del Señor como olor fragante. El Señor las recibe, las tiene en una copa y el Señor responde al clamor de sus hijos. El Señor responde al clamor de sus hijos. Por si siente que el día de silencio le está tocando, siga clamando. Vale la pena seguir creyendo. Adorémoslo aunque no lo sintamos, porque al fin y al cabo la fe no se trata de sentir. La fe se trata de creer y perseverar aunque. Pero vienen los días de silencio. Y el tercer día del cual le quiero hablar, lo he llamado el día de la victoria. Diga conmigo, el día de la victoria. Todos tenemos el día de la furia. Todos experimentamos el día del silencio. Pero para todos ha sido preparado el día de la victoria. Alguien que diga amén a eso. Mire lo interesante. Para el imperio, ese fue un día de mucha confusión. ¿Cómo sería cuando comienzan a escuchar que ese Mesías ya no estaba en la tumba? A pesar de que habían enviado soldados, habían echado a rodar una gran piedra y ahora la piedra estaba corrida, la tumba vacía, los lienzos estaban ahí. Corrían las noticias que seres angelicales habían aparecido. El imperio romano es conmovido porque la amenaza del César, el Quirius, había resucitado. Estas noticias lo llenaban de nerviosismo y mucha confusión. Para los sacerdotes, tratando de tapar una realidad sin comprender lo que significaba la escritura que tanto habían enseñado en la sinagoga. Y cuando yo miro esto digo: Señor, ayúdanos como iglesia. Todos los días los fariseos enseñaban la ley en la sinagoga. ¿Cuál era el punto central de la ley? El Mesías. Y nunca lo vieron. Y cuando lo vieron, no le creyeron. No las agarraron, no pudieron comprenderlo.
Yo podría tener la Biblia en mis manos y no comprender las verdades eternas, no comprender que ahí está lo que mi vida necesita, lo que mi familia necesita, que ella es la que me marca el destino, que en ella está la respuesta para mi vida. Que Dios nos guarde de cargar una Biblia sin que la verdad que está plasmada ahí impacte nuestro ser. Que Dios nos guarde. Eso le pasó a los fariseos. Por años cargaron la ley, pero nunca entendieron la ley. Que Dios nos ayude a encontrar los secretos de la palabra. Yo le animo a que usted se detenga a meditar en la Escritura. No es por cansar cuando decimos leer la Biblia en un año. Esta mañana leí 5 capítulos, los subrayé, medité en la palabra, me detuve. ¿Qué me está diciendo Dios hoy? ¿Qué me dice hoy Dios en la palabra? Usted tiene que escuchar la palabra del Señor hoy aquí en la iglesia, pero tiene que escucharla en su devocional personal. La iglesia no reemplaza su devocional, el devocional no reemplaza el congregarnos. ¿Es claro eso para todos? Yo tengo que escuchar a Dios, porque a veces tenemos la verdad, pero caminamos como si no la conociéramos, cometiendo los mismos errores, los mismos fracasos, buscando el éxito donde no lo tenemos que buscar, con las mismas heridas, con los mismos vacíos, cuando en la palabra está la sanidad de mi alma, está lo que mi vida, lo que mi familia necesita, lo que esta sociedad necesita. Podemos tener la verdad sin conocer la verdad. ¿No cree que si somos más conscientes de la verdad, semanas como estas, toda la iglesia nos tendríamos que reunir para evangelizar, para traer vidas a los pies de Cristo y proclamar al Cristo resucitado? ¿No lo cree usted? Pero los tomamos de paseo. Se convirtieron de vacaciones. Se convirtieron los días del relax, de mi confort, y no de agradecer y predicar la palabra del Señor. Tenían la palabra, pero nunca comprendieron el mensaje principal de la ley. Pero ¿sabe? Para los suyos fue un día que comenzó con dolor. Recordamos que las mujeres iban al sepulcro con especias para ungir un muerto. Llevaban vestidos con flecos que identificaban a los que estaban de luto. Fue un día que empezó así, pero cuando van allí, pronto encuentran la buena noticia que inundó sus corazones. La tumba está vacía, el Cristo ha resucitado. Las buenas noticias. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y todos los días escuchamos buenas y malas noticias, pero van y vienen y se desactualizan. Pero la buena noticia, que hemos sido redimidos a través de la sangre de Cristo, jamás se va a desactualizar. Está vigente para el que quiere venir a los pies de Cristo Jesús. La buena noticia. Y para el reino de Dios, este fue un día de manifestar su gloria. La esperanza de la vida eterna había regresado. El camino al Padre había sido preparado. El velo se había rasgado en dos, y ahora todos con acceso directo a la presencia del Señor. Volvió la esperanza. Valió la pena poner la fe en el Señor. Valió la pena creer. No fue un Mesías más que pudieron matar. Era el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, el Redentor, el que la muerte no lo pudo detener, el que la tumba no lo pudo contener. El Dios verdadero había resucitado. Y es ahí donde es un día de victoria, en el cual nosotros también podemos descansar, el cual también debemos valorar y apropiarnos de él. Vivir en el día de la victoria, porque este es el día de las buenas noticias. Este es el día donde Dios cambia la tristeza en danza, en alegría. Este es el día donde el Señor confirma que nuestra fe no ha sido en vano.
usted y yo no hemos creído en vano en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Le puso el sentido a todas las canciones que cantamos. Por eso le vamos a alabar hasta nuestro último suspiro. Hasta ese día. No se deje embolatar en la vida. Cuidado con eso que me desanimo y no vuelvo a la iglesia y que dejo de servir. ¿En dónde está puesta la fe? ¿A dónde estamos mirando? ¿A los hombres o al día de victoria donde Cristo resucitó y confirmó nuestra victoria? Ahí debe estar puesta toda nuestra confianza. Él ha resucitado para decirnos, denle ese aplauso fuerte al Señor, allí en casa también, que si bien es cierto que Satanás con su ataque quiere provocar días de furia en nosotros, y hay otros días de silencio, prevalece y predomina en nosotros el día de la victoria, que es en Cristo Jesús. Quiero pedirle el favor que se coloque en pie y vamos a orar delante del Señor, recibiendo esta buena palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Recibimos esta palabra del Señor. ¿Cómo camina usted? ¿Como en el día de la furia? ¿Viendo ataques del diablo por todo lado? ¿Camina usted en el día del silencio, desanimado, que Dios lo olvidó? ¿Que la situación es difícil? ¿Que las cosas no quieren cambiar? ¿O decidimos apropiarnos hoy del día de la victoria? Déjeme hacer dos oraciones rápidamente en esta hora. Quiero que cierre sus ojos y vamos a hacer dos oraciones. Yo no sé si hay alguien aquí por primera o segunda vez, no identifiqué si lo hay, pero si alguien viene por primera o segunda vez y al escuchar la palabra reconoce que necesita a Jesús en su vida y lo reconoce como su Señor y Salvador personal, para agradecer y reconocer que Él murió en nuestro lugar para darnos la vida eterna. Si alguien anhela recibir a Jesús en su vida, indíquelo levantando su mano derecha. Levante su mano derecha. Si alguien dice, yo necesito a Jesús en mi vida, Dios le bendiga. Allá hay una vida y aquí hay liderazgo conmigo. Si hay alguien más, levante su mano. Yo quiero orar por su vida y quiero bendecirle de todo corazón en esta hora. Dios le bendiga. Otra mano que se levanta. Si hay alguien más, toda la iglesia nos va a acompañar para que aquellas personas que amablemente han levantado su mano sin ninguna vergüenza puedan repetir esta oración conmigo con mucha fe. Digámoslo así: gracias, Señor Jesús. No lo escuché, dígale: gracias, Señor Jesús, por haberme redimido de todo pecado en la cruz del Calvario. Hoy reconozco que yo merecía morir, pero tú ocupaste mi lugar. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borren nunca. Soy salvo a través de la obra de Jesucristo. Gracias, Señor amado. Ahora, Padre, oramos por estas vidas. Te pedimos que tú los guardes, los toques, que el Espíritu Santo de Dios revele a Cristo y su obra redentora en sus corazones. Bendícelos, llénalos con tu gracia, trae paz, trae confianza y fortaleza al corazón de estas vidas que hoy pasan de muerte a vida. Son tus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora permítame hacer esta pregunta con los ojos cerrados. ¿Está usted experimentando el día de la furia? ¿Está usted experimentando el día del silencio? Si usted dice: pastor, yo estoy en el día de la furia, se han levantado ataques fuertes, no es cualquier cosa. Estoy en el día del silencio, me parece que el cielo calla. Necesito una respuesta de Dios. Levante su mano si ese es su caso.
Levante su mano con sinceridad delante de Dios. Levante su mano. Usted que ha levantado su mano, venga al altar. Aquí hay pastores y vamos a orar por usted. Porque Dios está aquí y ha traído esta palabra para hacernos conscientes que en la vida hay día de la furia, que en la vida hay día del silencio. Tal vez es su experiencia, pero aquí estamos para orar por usted. Tal vez Satanás ha venido susurrando: ¿y dónde está su fe? A ver, ¿de qué vale la pena creer? No que Dios responde, no que Dios sana. Julie, todos ayúdenme. Yo no tengo que decir nombres, ya ustedes saben quiénes son. Andrés, Diana, por favor, ayúdenme. Juan, ayúdenme a orar. Señor, Señor, tú conoces la lucha. Tú conoces la turbulencia en los corazones. Aún allí en casa, Señor, los que están viviendo el día de la furia, el día del silencio. Hay una persona allí llorando, tocada por el Espíritu Santo en su casa, porque siente que sus fuerzas se han debilitado, que no puede más. Se levantó la furia maligna. Con sus propias y pocas fuerzas ha tratado de clamar y siente que hay un silencio del cielo. Pero a buena hora Dios ha traído esta palabra para decirle que viene el día de la victoria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, toca estas vidas. Toca estas vidas. Todo ataque diabólico, todo ataque satánico para sacar un hijo de Dios del propósito divino, se detiene. La furia satánica, ataques antagónicos, se detienen en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Ahora mismo cubrimos estas vidas con la sangre de Jesucristo. Nos hacemos al lado de ellos. Carlitos, ayúdenme a orar por él, no sé si ya oraron. Nos ponemos al lado de ellos para orar. No están solos. Como iglesia estamos orando. Tal vez es el día del silencio, pero oramos en el nombre de Jesús. En medio de las preguntas sin respuesta, en medio del silencio, pero creyendo que en el reino de los cielos se está preparando la victoria más grande para los hijos de Dios. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. Dios no deja nuestra fe avergonzada. Espíritu Santo, manifiéstate. Espíritu Santo, bautiza. Espíritu Santo, consuela. Espíritu Santo, renueva a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, tu presencia. Y yo pido un milagro de Dios sobre la iglesia. Yo pido un milagro sobre cada hijo de Dios. Que hoy cada hijo de Dios perciba la renovación de la fuerza del Espíritu Santo. Que en su corazón se anide la convicción de los nuevos tiempos que Dios trae para su vida y para su casa. En el nombre de Cristo, la verdad de Jesús se hace una realidad en su vida. Reciba gozo, reciba confianza, reciba la convicción que Dios pelea por usted, que Él ya compró en la cruz del Calvario. Toda bendición, toda victoria, toda respuesta, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En el nombre de Jesucristo.